Libro Primero de Reyes, capítulo 21. Cuando lo tengan, si pueden, por favor, ponerse de pies para que leamos la palabra de Dios. Libro Primero de Reyes, capítulo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te daré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre en Israel.
Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todos los que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto que Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Amén. Señor Dios, cuán bueno eres tú en permitirnos en esta tarde meditar en tu palabra. Señor, te pedimos, te suplicamos que hables a nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos mueva a escucharte y a obedecerte. Danos entendimiento, Señor. Alumbra nuestra vida con tu palabra, Señor, y ayúdanos a traer todo lo que hay en nuestra vida delante de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Hermanos, la historia que hemos leído es sin duda alguna una historia dura. Una historia difícil de leer. Es difícil reconciliarnos, enfrentarnos al pecado mostrado de una manera tan grave como lo vemos aquí. Es una historia de despojo, es una historia de asesinato, es en fin una gran injusticia. Es también una historia de juicio. Es una historia de alguien que ha cometido un pecado y piensa que todo está bien. Piensa que no hay testigos. Se regocija de que no hay testigos. Se regocija de que no hay cabos sueltos. Que todo va a salir bien. Y de repente se enfrenta al juicio de Dios. Esta es una historia típica. Digo típica porque se repite una y otra vez en la vida de los seres humanos. Digo típica porque en la misma página de las Escrituras encontramos esta historia similar en diferentes formas. Lo vemos en la historia de Caín. ¿Se recuerdan que Caín llamó a su hermano al campo, lejos de la vista de los hombres, y allí se levantó para darle muerte? Y estaba tan confiado de que nadie lo iba a saber, de que él sería inocente, que aún ante el mismo Dios pretendió negar lo que había hecho, solamente para encontrarse con el juicio de Dios que decía, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Es la historia también de David. Se recuerdan que David adultera con la mujer de su siervo Urías y después ejecuta todo un plan para borrar las evidencias, para eliminar a Urías y quedarse con su mujer. Y cuando todo había sido ejecutado a la perfección, cuando ya ella era su esposa, cuando ya ella había concebido un hijo de él, nos encontramos con esas sombrías palabras de 2 de Samuel 11:27 que dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y eso abre la puerta al juicio de Dios en el capítulo 12. Es también la historia de Ananías y Zafira. ¿Se recuerdan?
ellos venden una propiedad, traen una ofrenda a la iglesia, pero tal vez en una búsqueda de gloria personal, en una búsqueda de querer mostrar una piedad falsa. Dijeron que ellos habían traído todo el precio de la ofrenda y lo habían dado para la obra del Señor. Pero la mentira contra el Espíritu Santo recibió el juicio inmediato, la muerte por el pecado. Así que muchas veces vemos esto, personas tratando de ocultar su pecado, pero encontrándose ante el juicio de Dios. No siempre lo vemos así. A veces no podemos verlo, a veces no podemos leerlo. Pero sí nosotros estamos llamados a creer y a predicar la justicia de nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, nuestro Dios es justo. Dios es el juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmo 11, 4 al 7. Como podemos decir, como dice el apóstol, como dijo el apóstol Pablo, nadie puede burlarse del Señor. El Señor no puede ser burlado, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala, como nos dice en el libro de Eclesiastés. Así que vemos en las Escrituras que nuestro Dios es un Dios santo, un Dios justo. Nuestro Dios odia la injusticia y castiga. Dios odia y castiga la injusticia. Y eso es lo que vemos en este pasaje. A Dios castigando de frente hacia la injusticia. Lo vemos en primer lugar que Dios odia y castiga cuando por encontrar nuestro beneficio hacemos daño al prójimo. Dios odia y castiga cuando por buscar nuestro beneficio hacemos daño al prójimo. Y eso lo vemos en el primer personaje de esta historia, en Acab. Acab era un rey. Como rey tenía todo lo que se podía tener en el pueblo. Tenía un palacio, en su palacio real en Samaria. Tenía también un palacio de verano en la ciudad de Jezreel. Y allí al lado de su palacio de verano estaba una viña, un viñedo. Y él dijo, oh, pero está al lado, qué conveniente, yo puedo hacer que dice el pasaje, un huerto de legumbres. Y le pide a este hombre, Nabot, que le ofrezca, que le venda. Y le ofreció un precio justo por su viñedo. Pero cuando Nabot le dijo que no, eso lo destruyó. Dice, y nos vemos en esta escena patética realmente del versículo 4. Acab entrando a su casa triste, enojado. Y dice que se va y se acuesta. Como dice una versión de la Biblia, se acostó mirando hacia el rostro. Y no quería comer. No, me traigan comida. No. Como un niño, ¿verdad? Que tiene todos los juguetes del mundo. Y ese último juguete, el mundo se le cae encima. Cuando vemos la vida de Acab, vemos que era un hombre que perseguía la gloria, que perseguía la majestad. Cuando murió, cuando se describe su muerte en el capítulo 22 del el versículo 39, dice, el resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no están escritas en el libro de los crónicas de los reyes de Israel? Piensen en eso. Los reyes de las grandes potencias del Medio Oriente, Egipto, Asiria, tal vez soñaban con tener un trono de marfil. Acab tenía un edificio de marfil y construyó varias ciudades. Todavía hoy día se han encontrado los restos de palacios que construyó. Tenía caballerizas, tenía grandes ciudades. Era un hombre que buscaba
su deseo de grandeza. Y cuando se encontró con este hombre que no le daba lo que él quería, eso fue para él la destrucción. Pero más aún, cuando él sabe que a este hombre va a morir, porque él lo sabía, él sabía que su esposa era una mujer que había incluso matado a profetas del Señor, y él sabía lo que ella planeaba. Pero más aún cuando lo supo, ¿qué nos dice el versículo 16? Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel. ¿Para qué? Para tomar posesión de ella. Y eso mismo se repite al final del versículo 18. Dios hablando a Elías, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Acab estaba centrado en satisfacer sus deseos, sus necesidades. Y en esa búsqueda incesante por satisfacer sus deseos, no le importaba lo que le pasaría a su prójimo, lo que le pasó a Nabot. La muerte, murió Nabot, eso no importa. Y si leemos en el segundo libro de Reyes, nos dice que no solamente fue Nabot que murió, no solamente fue él que murió, sino sus hijos. Por eso tal vez con más facilidad él iba a tomar posesión de ellas. Un padre, un hombre que conociendo la ley de Dios, que no permitía que la tierra se vendiera a perpetuidad, porque Dios dice, yo soy el dueño de la tierra, ustedes son mis inquilinos, nadie puede vender la tierra a perpetuidad. Siendo fiel a Dios, muere su familia, y a Nabot nada le importa. Lo importante es que su deseo, por vano que pareciera, fuera satisfecho. Y en este pasaje vemos cómo Dios odia y castiga eso. Esa actitud egoísta de yo quiero lo que me interesa y no me importa si tengo que pasar por arriba de la otra persona. ¿Cómo cayó Acab en este pecado? Porque Acab, antes de entregarse a buscar su deseo, se había apartado de Dios. Miren lo que vemos en cómo describe Elías a Acab. Dice que Elías le dijo, en el versículo 20, Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Miren qué respuesta más, o qué pregunta más centrada en sí mismo. Él sabe que te le están preguntando por un pecado, que había una persona, una familia entera que ha muerto, pero tú eres enemigo mío, tú vienes a hacerme la vida imposible, yo que voy a disfrutar de mi legumbre. Y dice Elías, él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y después el escritor del libro de Reyes nos dice en el versículo 25, la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esa es la descripción que Dios hace de Acab, que se vendió para hacer lo malo. O sea, puso precio a su vida. Lo importante para él era satisfacer sus necesidades. No importaba quién cayera en el medio. Pero antes de Acab cometer eso pasó porque Acab se había alejado de Dios. Desde que comenzó a reinar, Acab, dice la Biblia, que adoró a otros dioses, hizo un palacio para Baal, imágenes para Acera. Y como dice este pasaje, el versículo 26, se caminó en pos de los ídolos que Dios había echado. Así que Acab no tenía ningún tipo de amor por su prójimo, porque primeramente Acab no amaba a Dios. Recuerden que el Señor Jesús nos enseñó cuál es el primer y gran mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Y el segundo, dice Jesús, es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando no amamos a Dios, prontamente no vamos a amar también a nuestro prójimo. Vivimos, hermanos, en una sociedad donde se nos impulsa a cumplir nuestros sueños, a llegar a lo más alto. Y en ese llegar a lo más alto no hay que sacrificar lo que sea. Lo importante es llegar para cumplir nuestros sueños, para estar en la cima, sacrificar la familia, sacrificar todo. Hace como 2 años
la que era en ese momento la directora, la jefa principal, CEO de esta empresa de telecomunicaciones, Yahoo, tuvo un problema, una crisis, varias críticas, porque ella dijo, se atrevió a confesar un día que ella termina de trabajar a las 6 de la tarde y que ahí se va para su casa. Y eso fue algo terrible, porque no, se supone que el que está arriba, no es trabajando 8 horas, no es trabajando 10 horas, es trabajando 15, todas las horas que haya que llegar. Recuerdo haber escuchado al pastor Timothy Keller que hablaba de eso. Él decía de cómo el sistema, especialmente aquí en la ciudad de Nueva York, está diseñado para eso. O sea, está diseñado para que para llegar a ser el presidente de la compañía o para llegar a ser el mejor abogado, el mejor médico, hay que sacrificarlo todo para llegar hasta allá. Y así cometemos la mayor injusticia contra nuestra propia familia. Pero el Señor Jesús nos dio otro ejemplo. Nuestro Señor Jesús nos enseñó, no buscó su propio beneficio, sino que buscó el hacer la voluntad de su Padre. Y Él nos enseñó, como nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 35. En todo esto os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Jesús nos enseñó otra lógica, una lógica contraria a la lógica de nuestra carne, a la lógica del mundo. El Señor Jesús nos enseñó no buscar nuestro beneficio propio, sino a darnos por los demás. El apóstol Pablo practicó esto. Y vemos en el segundo capítulo de segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, un pasaje que realmente es impresionante y que realmente nos ilustra lo que significa vivir eso que Jesús nos enseñó, de que es mejor dar que recibir. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. El gozo de aquel que ha sido redimido por el Señor, el gozo del cristiano debe ser no en recibir, sino en gastar lo que Él tiene y lo que Él es por los demás. Y dice Pablo, aunque yo lo ame más a ustedes de lo que ustedes me aman a mí. Todos sabemos, si conocemos la historia bíblica, que el apóstol Pablo fundó la iglesia de Corintios, le escribió varias cartas, fue su pastor, fue su líder, fue el evangelizador y fue la iglesia que más lo criticó. Y fue una de las iglesias que Pablo más amó. Y nosotros decimos, ¿y cómo esto es posible? ¿Cómo yo puedo amar al que no me ama a mí? Aún a veces a los padres tenemos dificultad con amar a nuestros hijos si no sentimos que ellos nos aman de la misma manera, porque estamos diseñados así. Tú me das y yo te doy. Si tú no me das, yo no te doy. Pero el Señor Jesús, el corazón redimido, es aquel que su gozo está en dar. Hermano, si un día el camino a tu felicidad, a tu realización, pasa por encima de otra persona, detente. Si tu camino, lo que tú piensas que es tu camino a la felicidad, a tu realización, pasa por encima de otra persona, detente. Mira el ejemplo de Acab. Acab recibió ese castigo del Señor. ¿Cuál era el deseo de todos los reyes, de todo rey? ¿Verdad? ¿Cuál es el deseo de todos los reyes? Además de tenerlo todo, ¿verdad? Su posteridad, ¿verdad? Su descendencia, ¿verdad? Que de su familia sea una dinastía, ¿verdad? Y todos los reyes quieren por lo menos tener un hijo varón, ¿verdad? Bueno, así era en ese tiempo, ¿verdad? Un hijo varón que herede el reino. Acab tuvo 71 hijos. 71 hijos tuvo Acab. No fue, yo supongo que no fue con Jezabel, pero ese es otro tema. No solamente murió su hijo que lo heredó, que heredó en el trono, sino que hubo el rey que destronó a su hijo Joram. Mandó a decirle a estos mismos ancianos que ahora que vemos que
mataron a Nabot, le mandó a decir, ¿ustedes están conmigo? Cuando ellos le dijeron que sí, ¿sabe lo que le dijo? Mándeme 2 canastas con las 70 cabezas de los hijos de Acab. Y todos sus hijos murieron. Y Jehú, un rey sanguinario, mató a todos sus hijos, a todos sus sirvientes, a todos sus sacerdotes, toda la descendencia de Acab. Todo por una legumbre, una hortaliza. Él quiso agregar una hortaliza de legumbre a uno de sus palacios y toda su descendencia terminó perdiéndolo todo. Entonces cuando nosotros, porque eso es así, hermano, Dios odia y castiga cuando por buscar satisfacer nuestras necesidades estamos dispuestos a hacerle daño al prójimo. Pero no solamente vemos eso. Vemos que Dios odia y castiga cuando usamos nuestro poder para abusar de otra persona. Dios odia y castiga cuando usamos nuestro poder para abusar de otra persona. Y eso lo vemos en el segundo personaje, en Jezabel. Jezabel viene ante su esposo y cuando él le dice que él está triste por esa circunstancia, le dice, y su versículo 7, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Explícame esto. ¿Tú eres el rey de Israel? Levántate, come, alégrate. Yo te voy a dar la viña de Jezabel, de Nabot. Jezabel era una mujer impía, una mujer que no conocía a Dios. Ella venía de otro pueblo y cuando vino al pueblo de Israel trajo toda su idolatría y siempre incentivó la adoración a Baal, la adoración a Acera. Y por eso no nos debe sorprender la actitud que ella tenía ante el poder. Ella entendía que como él era el rey, como ella era la esposa del rey, como ella tenía autoridad, no importaba no importaban las leyes, no importaba la justicia. Lo importante era su deseo. Ella tenía poder y ella lo iba a usar para conseguir lo que quisiera. Y ella le toma el anillo, ese anillo que representaba al rey, que representaba el reino, el ejército, todo el poder. Y con ese anillo ella iba a conseguir lo que ella quisiera. Ella usó su poder para abusar de las personas. Y Dios odia y castiga cuando nosotros usamos nuestro poder para abusar de las personas. Ya vemos en el pasaje la historia, el castigo de Dios sobre Jezabel. Pero hermanos, nuestro Dios nos dio ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Y el profeta Isaías, hablando de él, dijo que no iba a quebrar ni siquiera la caña cascada. Imagínense una caña que ya está, un palito para usar, está quebrado ya, cualquier cosita se rompe. Y habló del Señor como alguien que ni siquiera eso iba a terminar de quebrar. Vimos su vida, vimos cómo nunca usó su poder para engrandecerse, nunca usó su poder para explotar a los demás. Al contrario, usó su poder para alimentar a los 4,000. Usó su poder para levantar el hijo de la viuda. Usó su poder para servir a los demás. Esta sociedad aquí en los Estados Unidos, las últimas semanas hemos estado escandalizados por todas estas revelaciones de acoso sexual que ha salido en todo lo que es Hollywood, las artes, mujeres que dicen que artistas abusaron de ella para darles una posición, pero no solamente en el área de las artes, también por ejemplo en Washington, donde están los congresistas, donde están los líderes de la nación. Yo leí un artículo que hablaba de cómo muchas mujeres jóvenes, brillantes, que salen especialmente de las escuelas de derecho, de las universidades, y buscan un trabajo en el Congreso y quieren echar para adelante, y cómo aún entre los líderes de la nación está lleno de acoso, y dice que no pueden entrar a un elevador junto con ciertos hombres porque pueden ser abusados en la misma capital de la nación. Pero no solamente a nivel de artistas, no solamente a nivel de la nación. Una vez escuchaba al teólogo y líder cristiano Don Carson, el presidente
Coalición por el Evangelio, que él decía, a mí me han llamado muchas veces a ser testigo o a investigar situaciones en iglesia donde un líder ha abusado de una mujer. Y nunca ha sido un problema sexual, siempre ha sido el mismo, el deseo de poder, el abuso de poder. Y es que, hermanos, a nuestro corazón engañoso y perverso, hay pocas frases que les traen más satisfacción que esa de yo puedo. No se puede cruzar por allá, pero sí yo puedo. No se puede hacer tal cosa, no, sí yo puedo. No se puede tocar tal cosa, sí yo puedo. El yo puedo trae satisfacción, un placer al corazón malvado. Y por eso, hermanos, debemos siempre mirar, recibir la advertencia que el apóstol Pablo le dio en el libro de Efesios, reconociendo que el Señor está por encima de nosotros. En el libro de Efesios capítulo 6, Pablo le dice a los ricos en el versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. En este capítulo, Pablo, los versículos 4 al 8, él le habla a los siervos que ellos sean buenos siervos, que se sometan, que hagan buen trabajo. Pero a los amos solamente le dedica un versículo. Y ese versículo es: reconozcan que por encima de ustedes hay un Señor que está en los cielos. No importa, hermano, cuánta autoridad tú tengas en tu familia. No importa cuánta autoridad tal vez tú tengas en tu trabajo, en la nación. Siempre reconoce que por encima de ti está el Señor, Dios Todopoderoso. Que como leíamos en el libro de Salmos, Él examina las acciones de los hombres. No hay nada impune delante de Él. Pero en este pasaje no vemos solamente que Dios odia y castiga cuando por satisfacer nuestros deseos hacemos daño al prójimo. No solamente vemos que Dios odia y castiga cuando usamos nuestro poder para abusar de otra persona. También vemos que Dios odia y castiga cuando somos cómplices o indiferentes en la justicia hecha a nuestro prójimo. Dios odia y castiga cuando somos cómplices o indiferentes ante la justicia hecha a nuestro prójimo. Porque aquí en este pasaje hay un tercer personaje. Está Acab, está Jezabel, pero hay un tercer personaje que es colectivo, que es anónimo para nosotros, pero conocido para Dios. ¿Cuál es ese personaje? Versículo 11. Y los de su ciudad, los ancianos, los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Colectivo, anónimo, Dios lo conoce. Muchas veces estas personas fueron cómplices en este acto tan perverso. Llamaron un ayuno. Generalmente en ese tiempo en una ciudad se llamaba un ayuno cuando la persona o los líderes de la ciudad entendían que tal vez la ciudad estaba bajo castigo de Dios, o tenían la idea de que Dios iba a castigar a la ciudad, y llaman un ayuno llamando a las personas a que nos arrepentamos, a que buscamos del Señor, a que si hay alguien entre nosotros que ha traído la maldad, vamos a identificarlo y vamos a sacarlo. Y con esa excusa espiritual la hicieron para cometer esta gran injusticia. Ellos obedecieron. El pasaje bíblico enfatiza cómo ellos de manera a la letra siguieron lo que ellos habían, lo que Jezabel, las órdenes malvadas de Jezabel. Lo sabemos porque el pasaje lo repite. Generalmente en la narración bíblica, cuando algo se repite tal vez con diferentes palabras, pero fundamentalmente diciendo lo mismo. Lo que pasa es que el autor sagrado nos está diciendo, presten atención aquí. Fíjense como en la segunda parte del versículo 11, el autor bíblico dice lo mismo con palabras diferentes. ¿Lo ven? Dice: hicieron como Jezabel les mandó.
Y después dice lo mismo con palabras diferentes, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. De manera sumisa, sí, lo decía el rey, lo decía la reina, pero ellos de manera sumisa, sin ningún tipo de escrúpulo, hicieron lo que ellos le habían dicho. Y después le mandan a decir, mira, ya hicimos lo que tú dijiste. Está apedreado y está muerto. Está apedreado y está muerto. Pero ¿qué vemos? El Señor dice, hablando de acá, que Él hizo pecar a su pueblo. O sea, aunque fue anónimo, aunque fue grupal, Dios tomó cuenta del pecado de ellos. Muchas veces en la historia, cuando vemos una gran atrocidad, lo que se recuerda es el nombre de la cabeza. ¿Verdad? Se recuerda, usted habla del genocidio hacia los judíos en Alemania y usted piensa en Adolfo Hitler. Tal vez se sepa el nombre de alguno de sus compañeros, pero la gran mayoría de personas, gran mayoría de guardias, de vecinos de los lugares, son anónimos. Y muchas veces las personas, los seres humanos, nos escudamos en ese anonimato, en esa colectividad, para ser parte de la injusticia. Y tenemos que saber que Dios odia y castiga la injusticia. Dios odia y castiga cuando somos indiferentes, cuando somos cómplices de la injusticia. Dios conoce cada una de nuestras acciones. En este mes de febrero, aquí en los Estados Unidos, se celebra, por ejemplo, lo que se conoce como el mes de la historia negra, Black History Month, donde se celebra, se usa para recordar los aportes a la sociedad que han hecho las personas afroamericanas, pero también se habla se usa para recordar los abusos que por muchos años sufrieron. Y cómo, por ejemplo, el movimiento de las libertades civiles de los años 60 logró un cambio en la sociedad. Ese movimiento, no vamos a decir que empezó, pero recibió un gran empuje el 1 de diciembre de 1955, cuando una señora de 42 años llamada Rosa Parks, a las 6 de la tarde salía de su trabajo y se negó a entregarle su asiento a las personas. Las leyes allá en Montgomery, Alabama, decían que en un autobús de la ciudad, había letrero, estas sillas son para blancos y estas sillas son para negros. Una persona negra o de color no se podía sentar en un asiento en la misma línea que una persona blanca. Si una persona negra entraba y había ya personas blancas en los primeros asientos, la persona tenía que pagar adelante en el autobús, salir y entrar por atrás. Si la persona negra estaba sentada y se llenaban los asientos de las personas blancas, la persona negra tenía que levantarse. Y ella los primeros 4 asientos eran para personas blancas. Y ella estaba sentada en el 5º asiento, ella y 3 hombres más. Y ella se sienta en la tercera parada, se llenan los asientos adelante, suben más personas blancas y el conductor le dice, ustedes tienen que pararse. Y ella dijo que no. Y los 3 hombres se pararon, pero ella dijo que no. Y por eso fue presa. Y ese fue lo que impulsó que hombres como el reverendo Martin Luther King Jr. Caminaran la nación entera y llamaran a la nación a arrepentimiento. Y en una de sus frases que siempre recuerdo, él decía, nosotros vamos a tener que arrepentirnos como generación. No solamente por las palabras y las acciones violentas de personas malas, sino por la terrible y escandalosa indiferencia de muchos buenos que se sientan tranquilos y nos dicen, no, estate tranquilo. Muchas veces nosotros como hispanos vemos esa historia y la vemos como lejana, porque no es nuestra historia. Pero eso no es justo, porque la verdad es que las libertades que se ganaron en ese tiempo para los afroamericanos son las libertades que nosotros hoy día disfrutamos. Pero también tenemos que reconocer que en nuestra Latinoamérica, nosotros los latinoamericanos, también entre nosotros hay mucho racismo, hay muchos perjuicios, clasismo, corrupción, impunidad. Y muchas veces, o demasiadas veces,
los cristianos hacemos silencio. Y hablamos en contra tal vez de la fornicación o de la homosexualidad, lo cual debemos hacer. Pero no hablamos en contra o no nos negamos en contra de las otras injusticias de la sociedad. No estoy diciendo con esto que todos vamos a ser políticos o que todos vamos a ser activistas. No todos tenemos ese llamado. Pero la verdad es que cada cristiano debemos ser, como dijo nuestro Señor Jesús, tenemos que tener hambre y sed de justicia. Ese es el fruto de un corazón que ha sido redimido por el Señor. Hambre y sed de justicia. Fue para mí un gozo en el día de ayer que veía la noticia de que un grupo de líderes evangélicos, incluyendo al pastor Max Lucado, Russell Moore, el presidente de la Comisión de Ética de la Convención, escribieron una carta abierta al Congreso y al presidente para que tuvieran misericordia y aprobaran una ley favorable a estos jóvenes llamados soñadores que vinieron, que fueron traídos aquí de manera ilegal, pero que son americanos. Y qué bueno es ver porque eso es lo que debemos hacer. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. En esta iglesia hemos orado y seguimos orando porque haya una reforma migratoria misericordiosa y justa. Porque los cristianos debemos ser luz en este mundo. Nuestro Señor Jesús no fue indiferente a la maldad. Cuando en el templo robaban a las personas, Él los denunció. Aquellos que abusaban de los pobres, de manera material o de manera espiritual, el Señor siempre encontraron la condenación del Señor. Así que en este pasaje vemos que Dios odia y castiga la injusticia. Odia y castiga que por buscar nuestras necesidades, satisfacer nuestras necesidades, hagamos daño al prójimo. Odia y castiga que usemos nuestro poder para abusar de los demás. Odia y castiga que seamos indiferentes o cómplices de la maldad. Pero quisiera en este último minuto meditar en los versículos 27 al 29. Dice estos versículos: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mar en sus días. En los días de su hijo traeré el mar sobre su casa. Hermanos, debo confesarle que a través de los años leyendo esta historia, estos 3 versículos nunca me han caído tan bien. Me han sido siempre incómodos. Porque conociendo toda la maldad de Acab, conociendo que en el mismo versículo anterior se dice que ninguno fue como él, conociendo lo que pasa en el versículo, en el próximo capítulo, cómo Acab volvió a su maldad, volvió a su búsqueda de gloria y a rebelarse ante Dios. Conociendo eso, ver que Acab en el versículo 27 se humilla. Y dice Dios le dice a Elías: oye, ¿no has visto cómo se humilla? Y Dios tiene misericordia de Acab. Y Dios tiene misericordia de Acab. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Un Dios que perdona la iniquidad. Un Dios que perdona a aquel que se humilla delante de Él. Sí, hemos estado hablando de que nuestro Dios odia y castiga la injusticia. Pero aún ante la injusticia más grande, ante la abominación más grande, nuestro Dios nos extiende su mano de gracia. Como hemos leído en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice, yo no lo entiendo, hermanos. Yo no lo entiendo, pero sí sé lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 3. El versículo 18, cuando dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El Señor nuestro Dios tiene compasión. El Señor nuestro Dios perdona. Porque Cristo, el justo, murió por los injustos. Nosotros somos los injustos. Cualquiera que se arrepiente delante del Señor es uno de esos injustos, por lo cual el Señor Jesús murió para salvar, para darle una nueva vida, una vida eterna, una vida en abundancia, una vida de justicia.